Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Con tu apoyo podremos seguir subiendo contenido, crecer juntos y construir una gran comunidad. Hace miles de años, mucho antes de que los mapas dividieran continentes y los colonizadores reescribieran la historia según sus intereses, existió un pueblo cuyo origen se hunde en las raíces mismas de la civilización. No hablamos de un mito ni de una leyenda que se cuenta alrededor del fuego. Hablamos de los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, cuyos pasos marcaron el curso de África y cuyo legado aún palpita en cada rincón del continente. Este pueblo no solo habitó la tierra, sino que la transformó. Su presencia se puede rastrear desde las aguas poderosas y eternas del Nilo hasta las montañas y tierras altas de Etiopía, donde cada piedra, cada río y cada valle guarda el eco de sus vidas. Sus huellas no se pierden en el tiempo, sino que se conservan en monumentos de piedra, inscripciones olvidadas en manuscritos antiguos y en relatos que viajaron de boca en boca a lo largo de generaciones, manteniendo viva la memoria de sus logros y su conocimiento. No estamos ante un simple relato religioso, ni un registro histórico convencional. Es una historia que combina ambos mundos, donde los textos sagrados como el Génesis y el Libro de los Jubileos se cruzan con investigaciones y relatos reveladores, como From Babylon to Timbuktu, para ofrecer una verdad que la narrativa oficial intentó borrar. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Lo que estamos a punto de descubrir no es una lección escolar sobre fechas y nombres, sino una ventana hacia un pasado deliberadamente ocultado. Cada detalle revela cómo la línea de Cam no solo sobrevivió, sino que forjó imperios, conocimiento, cultura y espiritualidad que marcaron al mundo mucho antes de que Grecia o Roma surgieran como protagonistas. Es un relato que cuestiona silencios, que expone las verdades que los historiadores coloniales prefirieron ignorar y que conecta directamente con nuestra identidad actual. Entender estas raíces es comprender de dónde venimos y el poder que siempre estuvo presente, aunque invisible para muchos ojos. Y es en esta conexión entre la historia escondida y la memoria viva donde comienza nuestro viaje. Un viaje que no solo traza la geografía de un continente, sino que se adentra en la esencia de un pueblo cuya influencia se extiende hasta hoy, esperando que alguien la reconozca y la reclame. Porque cada río, cada piedra y cada relato que escuches no es casualidad. Son fragmentos de una verdad que merece ser contada y que empieza mucho antes de que los colonizadores llegaran con sus mapas y sus agendas, marcando la historia de manera parcial y selectiva. Si nos detenemos a observar el tapiz inmenso y complejo de la historia antigua, descubrimos que gran parte de lo que nos contaron ha sido cuidadosamente filtrado, alterado y hasta borrado por quienes quisieron imponer su versión de los hechos. Entre esos pliegues ocultos yace la historia de un pueblo cuya influencia no se limitó a un solo territorio ni a un solo periodo, sino que se extendió a través de imperios enteros, dejando huellas indelebles en la cultura, la arquitectura y la espiritualidad del mundo antiguo. Según los textos bíblicos, toda la humanidad que surgió después del gran diluvio desciende de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y entre ellos, Cam es quien ha quedado estrechamente vinculado a África y a los pueblos de piel más oscura, aunque la narrativa oficial raramente lo reconoce. En la Biblia, concretamente en Génesis 10, se menciona a los hijos de Cam, Cus, Mitzraim, Phut y Canaán. Cada uno de ellos no fue un simple nombre en un registro ancestral, sino el origen de civilizaciones poderosas y complejas que moldearon regiones enteras. Cus se relaciona con el reino de Cus, que floreció en lo que hoy conocemos como Etiopía y Nubia. Mitzraim con Egipto, cuna de una civilización que desafió el tiempo. Phut con Libia y Canaán con las tierras del Levante. En hebreo y otras lenguas semíticas, el nombre Cam evoca significados como caliente, negro o quemado, palabras que reflejan no solo su apariencia física,
sino la intensidad y la vitalidad de su presencia histórica. Pero lo más revelador no está solo en los nombres. Las tradiciones judías antiguas y los registros culturales de la región afirman que los descendientes de Cam se establecieron en vastas zonas de África y sus alrededores, llevando consigo conocimientos, prácticas espirituales y estructuras sociales que sirvieron como base para futuras civilizaciones. Esto demuestra que no estamos ante asociaciones arbitrarias o mitos sin fundamento. Estamos frente a un linaje que impregnó con su esencia los cimientos mismos de la civilización africana, cuyo impacto, aunque oculto por siglos, sigue resonando hoy. Estas conexiones no surgieron al azar. Cada nombre, cada linaje y cada asentamiento de los descendientes de Cam está profundamente inscrito en la esencia misma de civilizaciones que regalaron al mundo sistemas de escritura, arquitectura, astronomía y conocimientos espirituales mucho antes de que Grecia o Roma se convirtieran en referentes culturales. Entre ellos, el primogénito de Cam, Cus, se destaca como el antecesor venerado del antiguo imperio cusita, un reino africano de enorme poder y sofisticación, asentado en lo que hoy conocemos como Sudán. Los cusitas no fueron meros habitantes de su tierra. Construyeron pirámides colosales, dominaron el trabajo del hierro y desarrollaron prácticas espirituales que perduraron durante siglos, estableciendo un legado que aún resuena en la memoria de África. No eran un pueblo periférico ni un actor secundario en la historia. Su influencia fue central en la formación de la civilización africana y en la manera en que el conocimiento y la cultura se expandieron más allá de sus fronteras. De manera paralela, Mitzrayim emerge en las páginas de la Biblia y en las tradiciones semíticas como el fundador del antiguo Egipto. Que Mitzrayim siga siendo hoy el nombre árabe de Egipto no es una coincidencia lingüística, es la memoria de un linaje que se niega a desaparecer. A pesar de los intentos modernos de diluir y blanquear la historia egipcia, las evidencias arqueológicas y los textos históricos confirman sin lugar a dudas su raíz africana. Los faraones no eran extraños ni importados, eran descendientes directos de Cam. Las pirámides, los templos monumentales y los jeroglíficos, que todavía asombran al mundo, son el testimonio de un genio negro que desafió los límites del tiempo. Cus y Egipto no fueron únicamente imperios, fueron faros de cultura, ciencia y fe, núcleos que irradiaron conocimiento y espiritualidad a través del mundo antiguo. Su legado no quedó atrapado en los muros de sus ciudades o en las arenas del desierto. Plantó semillas que todavía crecen, invisibles para muchos, en la África moderna y en la diáspora, recordándonos que la historia completa del continente africano y sus pueblos no ha sido contada del todo. Uno de los episodios más tergiversados en toda esta narrativa es la famosa Maldición de Cam, un pasaje que durante siglos ha sido manipulado para justificar la opresión y la subyugación de los pueblos africanos. Pero la verdad, la que rara vez se menciona, es que la Biblia nunca maldice a Cam en sí. Lo que Génesis 9 realmente describe es un castigo dirigido a Canaán, el hijo menor de Cam, a raíz de un incidente familiar con Noé. En ningún momento se habla de condena para todos los descendientes de Cam. La idea de que toda una raza fue maldecida es una invención que distorsionó la historia y alimentó siglos de sufrimiento y racismo. Si nos acercamos con atención a los textos antiguos, como el libro de los Jubileos, encontramos un contexto mucho más revelador. Allí se detalla cómo Cam se opuso a la decisión de Canaán de asentarse en tierras reservadas para Sem, lo que eventualmente se convertiría en la región que conocemos como Israel. Era un conflicto territorial, una disputa sobre la distribución de la tierra, y no un juicio sobre el color de piel o la etnia de nadie. Sin embargo, durante siglos, estas palabras fueron reinterpretadas y retorcidas por quienes buscaban justificar la esclavitud, el colonialismo y la marginación de África y sus pueblos. Esta distorsión deliberada demuestra cómo la historia puede ser usada como herramienta de poder, manipulando los relatos sagrados para perpetuar la opresión en lugar de revelar la verdad.
pero ha llegado el momento de reclamar estas historias, de leerlas con profundidad, con honestidad y con integridad. Cada pasaje, cada línea y cada tradición debe ser reinterpretada no para imponer miedo o vergüenza, sino para recuperar la verdadera historia de un linaje que, a pesar de los intentos de borrarlo, sigue vivo y poderoso. El legado de la línea de Cam no se limita a Egipto o Etiopía. Su influencia se despliega como raíces profundas que atraviesan todo el corazón del continente africano y se extienden mucho más allá de sus fronteras. Desde los bereberes que habitan las arenas del norte de África hasta los tuareg que recorren los vastos desiertos del Sahara, desde los nubios que viven a la sombra del Nilo hasta los antiguos reinos de Malí y Aksum, todos llevan consigo ecos de los descendientes de Cam, transmitidos a través de Kus y Fut. No se trataba solo de pueblos que ocupaban tierras, sino de civilizaciones que propagaron su cultura, su lenguaje y su comercio a lo largo y ancho de continentes, estableciendo conexiones que muchas veces fueron olvidadas o ignoradas. Incluso algunas tradiciones sugieren vínculos entre los pueblos hititas y las primeras civilizaciones del sur de India, unidos por rutas comerciales y migraciones marítimas que desafían nuestra comprensión moderna de la historia. El lugar donde Cam fue enterrado sigue siendo un enigma que ha fascinado a académicos y cronistas orales por siglos. Algunos señalan Egipto, otros Sudán o incluso Etiopía como posibles destinos de su descanso final. Pero lo verdaderamente revelador no es solo su ubicación, sino su papel como constructor de ciudades tras el diluvio, como relata el libro de los Jubileos, llegando incluso a nombrar una de ellas en honor a su esposa. Este detalle no describe barbarie ni caos, describe la construcción consciente de civilización, de estructuras sociales y culturales que formaron la base de sociedades duraderas. Cuando nos adentramos en estos textos antiguos con la mirada abierta y consciente de su contexto cultural e histórico, se revela una verdad innegable y poderosa. África jamás fue un continente pasivo o subordinado. Fue, desde sus primeros días, un crisol de innovación, liderazgo y legado divino. Fue central en la narrativa bíblica y en los orígenes mismos de la sociedad humana, un centro de creatividad y poder cuya influencia resonó a lo largo de la historia y que todavía palpita en la memoria de los pueblos africanos y de la diáspora. Al concluir este capítulo sobre los orígenes de los pueblos negros y africanos, comienza a emerger una verdad que ha permanecido oculta durante siglos. La historia real es infinitamente más rica, compleja y profunda que las versiones simplificadas y distorsionadas que nos enseñaron. Las escrituras antiguas, los textos sagrados y las tradiciones orales, transmitidas a través de milenios, revelan un relato de resiliencia, de fe inquebrantable y de brillantez sin igual. Los descendientes de Cam no fueron simplemente habitantes de su tiempo, fueron constructores, líderes, visionarios y guardianes de un conocimiento que moldeó civilizaciones enteras. Sus logros, aunque a menudo invisibles en los libros convencionales, dejaron una marca indeleble en el mundo, y sus historias continúan dando forma a nuestra propia identidad y a la del planeta. Sin embargo, gran parte de este legado permaneció escondido, distorsionado o directamente olvidado, oculto bajo capas de manipulación histórica y prejuicio. Redescubrirlo no es un mero ejercicio académico, es un acto de justicia cultural, un esfuerzo por devolverle a la memoria colectiva lo que la historia trató de borrar. Al mirar más allá de las narrativas oficiales y explorar las raíces africanas desde las perspectivas bíblicas e históricas, reconocemos la profundidad y la riqueza de nuestro viaje humano compartido, entendiendo que África fue y sigue siendo un centro de innovación, espiritualidad y liderazgo. Esto no es solo historia, es un despertar, es un llamado a reclamar lo que se perdió, a desafiar lo que fue tergiversado y a avanzar con orgullo en un legado que precede a los imperios y que ha influido en el mundo desde sus cimientos. Es la historia de un pueblo que siempre ha existido en la luz, aunque muchos hayan intentado mantenerlo en la sombra. Si estas revelaciones resuenan contigo, tu apoyo es esencial. Dar me gusta,
y compartir este relato ayuda a que más personas tengan acceso a la verdad y a la historia no contada de África. Cada gesto contribuye a amplificar voces que, durante siglos, fueron silenciadas, a iluminar un pasado que merece ser conocido y celebrado. Únete a este viaje de descubrimiento, reconexión y orgullo. Porque contar la verdadera historia de África es, en última instancia, contar la historia de la humanidad misma.